La parsha de esta semana, Parshas Bereishis, es la primera sección de la lectura de la Torá. De toda la Torá entera, esto es lo que abre, por así decir, todo el texto. En general, el concepto de Torá es Hora'á, es enseñanza. Ahora bien, tenemos que entender cuál es la enseñanza del primer versículo de la Torá. Dicho de otra manera, ¿por qué la Torá empieza con el relato de una creación? ¿Cuál es la enseñanza del relato de la creación? Aparentemente, la Torá debería haber empezado con enseñanzas directas. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? ¿Y qué es lo que Dios no quiere que hagamos? Vamos a leer juntos el primer comentario de la Torá de Rashi. Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhaki, vivió en Francia, año 1100. El principal comentarista de toda la Torá justamente plantea esta pregunta. ¿Por qué la Torá empieza con el relato de la creación? Y plantea una respuesta. Pero la respuesta de Rashi debe ser entendida desde una perspectiva un poco más profunda. Primero que nada, vamos a leer Rashi. Rashi comenta sobre la primera palabra de la Torá, Breishis, que podemos traducir en términos sencillos en el comienzo. Rashi dice así: dijo Rabbi Yitzchok, la Torá no debería haber empezado, excepto en Parshas Boy, en la tercera parsha, del segundo libro de la Torá, donde Dios dice a Hodesh Hazelahem, este será el primer mes para ustedes, etc. Dios da la primer mitzvah, el calendario judío, que es de una manera muy particular, determinada, ahora no importa. Este es el primer precepto que Dios plantea para el pueblo de Israel. Ahí debería haber empezado la Torá. Todo el resto aparentemente es superfluo. Esto es lo que plantea Rashi. ¿Cuál es la razón por la cual la Torá empieza con Breishis, con el relato de la creación, los patriarcas, etcétera, etcétera? Rashi contesta de la siguiente manera. Un versículo en los Salmos, del Salmo 110, dice: la fuerza de sus acciones, dice Dios, la fuerza de sus acciones le dijo a su pueblo, Dios le dijo a su pueblo, para darle a ellos la herencia de las naciones. ¿Qué significa esto? Si van a decir las naciones del mundo al pueblo de Israel, ustedes son ladrones, subrayo, esto es lo que dicen las naciones del mundo al pueblo de Israel, por la tierra de Israel, ustedes son ladrones. Volvemos al texto de Rashi. Porque conquistaron la tierra de las 7 naciones. Cuando el pueblo de Israel entra en la tierra de Canaán, había pueblos ahí, había gente ahí, y el pueblo de Israel básicamente conquistó el lugar, echó, arrasó, lo que sea, los pueblos que estaban en esa tierra, y lo conquistó. Entonces ustedes son ladrones, conquistaron la tierra de las 7 naciones, de los 7 pueblos. Entonces el pueblo de Israel va a contestar: toda la tierra le pertenece a Dios. Él la creó, Él se la dio a quien le pareció recto a sus ojos. Con su voluntad se la dio a ellos, a los pueblos que estaban en la tierra de Canaán, y con su voluntad, la de Dios, se la quitó a ellos y nos entregó a nosotros. Punto. Este es el primer comentario de la Torá, de vuelta, de Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhaki. Tenemos que entender, ¿qué es esta idea de que las naciones del mundo piensan que nosotros robamos la tierra de Israel? ¿Qué es lo que robamos? Si nosotros conquistamos la tierra, en una conquista, aquí no hay una cuestión de robo. Una persona más fuerte que la otra, un pueblo más fuerte que el otro, hubo una guerra, etc. No encontramos en todo el texto de toda la Torá entera que cuando un pueblo, cualquiera, no el pueblo de Israel, un pueblo conquista un lugar, sean castigados. Sabemos que el robo es uno de los 7 mitzvot Bnei Noach, es uno de los 7 preceptos del mensaje de la Torá para toda la humanidad. Pero de vuelta, no encontramos ningún pueblo que sea castigado por conquistar otra tierra. Y de hecho, cuando una persona conquista algo, cuando un pueblo conquista una tierra, la tierra no cambia. Más aún, cuando una persona regala algo a otra persona, cuando una persona vende algo a otra persona, el objeto no cambia. El objeto es siempre el mismo objeto, solamente que cambió el dueño del objeto. Antes era el dueño A y ahora pasó a ser el dueño B. Y podría pasar de vuelta al revés. B ahora se lo regala a A de vuelta y vuelve para atrás. Lo único que cambia es el dueño, no cambia el objeto. Sin embargo, cuando el pueblo de Israel conquista la tierra de Canaán, transforma la tierra de Canaán en la tierra de Israel. No es un cambio de nombre nada más, es un cambio de la esencia misma de la tierra. El lugar ese, físico, pasa a ser la tierra de Israel, pasa a ser la herencia y el legado único, absoluto del pueblo de Israel. Quiere decir, aquí no hay una conquista normal, no hay una transacción, compra, venta, regalo, conquista por guerra, etc. Aquí hay algo muchísimo más profundo. Dicho de otra manera, Dios creó un mundo. Y el mundo es, valga la redundancia, mundano, común, terrenal. El pueblo de Israel toma el mundo y a través de cumplir preceptos
la voluntad de Dios, con el mundo, transformamos el mundo, valga la redundancia, mundano y terrenal, en algo santo. Oh, esto es la queja de las naciones. Ustedes son ladrones. El mundo es algo, valga la redundancia, mundano, terrenal, ordinario. ¿Por qué toman al mundo y lo hacen algo santo? Dejen al mundo tranquilo, dicen las naciones. Dejen la tierra de Canaán, que continúe siendo la tierra de Canaán. La Torá cuenta en Parsha Zachar y Mois, al final de la Parsha, que las acciones de la gente de la tierra de Mitzrayim, de Egipto, las acciones de la gente de la tierra de Canaán eran abominables frente a Dios, eran horribles, terribles. El pueblo de Israel conquista esta tierra y cambia la esencia de esta tierra. Entonces la queja de las naciones es válida. Somos ladrones. Tomamos de lo mundano, lo robamos, entre comillas, de lo mundano y lo transformamos en algo santo. Ahora entendemos un poco mejor cuál es la queja. Acá no es solamente una conquista. Me estás quitando el mundo, dicen las naciones. Me estás quitando lo ordinario y lo mundano. La respuesta es, momento. Dios es el creador del universo. Dios es el dueño de todo su universo. Y Dios crea en este universo un pueblo de Israel, una Toira, para que el pueblo de Israel, a través de la Toira, efectivamente eleven el mundo. Esta es la razón de toda la creación. No es que nosotros estamos robando, no estamos robando nada, ni la tierra de Israel, ni el mundo en general, ni lo ordinario, transformándolo en santo, y eso es un robo, de ninguna manera. Esa es la razón por la cual Dios crea el universo entero. Esta es la voluntad de Dios, y esta es la respuesta que le da al pueblo de Israel, por así decir, a las naciones. Nosotros no somos ladrones. Koyach, como dice el Salmo, Koyach, Maisa, Vigid Lehamoy, Dios le muestra al pueblo de Israel su fuerza, la fuerza de sus acciones, para darnos a nosotros la herencia de las naciones, es decir, para tomar algo que es mundano y transformarlo en santo. Por eso la tierra de Israel, incluso si el pueblo de Israel no está asentado sobre la tierra, es Artseinu, Atmaseinu, es nuestra tierra. Aunque no estemos ahí. ¿Por qué? Porque de vuelta, al conquistarla cambió la esencia de la tierra, al usar un objeto en el mundo, que es un objeto terrenal, mundano, cambia la esencia de este objeto, se vuelve un objeto santo. Y esta es la razón por la cual la tierra de Israel es nuestra, y esta es la razón por la cual nosotros no estamos robando nada. Esto es lo que Dios planteó desde el comienzo, y por eso la Torá empieza con Breishis, con el relato de la creación, para que todo el mundo sepa, y de hecho, entre paréntesis, cristianos creen en la Torá, los musulmanes creen en la Torá, los judíos por supuesto creemos en la Torá, todo el mundo, o la gran mayoría del mundo, sabemos que hay un Dios, y que ese Dios crea el universo entero, y ese Dios dio una misión al ser humano. Es cuestión de que el ser humano utilice las fuerzas que Dios le dio efectivamente para cumplir esta misión.